tratando es de traer invitados, empresarios y emprendedores que nos den su punto de vista al respecto de lo que ocurre en la materia del emprendimiento que tanto se habla. Si nosotros consideramos lo que ha venido ocurriendo en materia de las palabras que aluden al tema empresarial, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos aquellos que estén interesados y para ti que me estás viendo, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta materia? Vale mucho la pena comenzar y partir desde cero, es decir, ¿en qué condición se encuentra el país? ¿Qué hay al respecto de lo que vendría a ser el tema de palabras como ser empresario o emprendedor? Hoy que se suman palabras como pudieran ser Lean Startup o, por supuesto, lo que vendrían a ser las mismas startup. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre en México en particular? Y sobre todo porque hoy en día gran parte de las personas tienen un anhelo motivado por programas como hoy en día vemos en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, como Shark Tank, en donde aparentemente personas que asisten a lo que vendría a ser un programa de televisión para poder expresar cuál pudiera ser una idea que tengan de negocio o tal vez ya un emprendimiento que ya tiene algunos meses o años incluso en el mercado, en donde es expuesto estas ideas o estos modelos de negocio ante un grupo de empresarios con el objetivo de que ellos puedan aportar lo que vendría a ser sus relaciones, tanto como dinero. Sin embargo, tenemos nosotros que partir de una pregunta que tiene que ser básica, y esta pregunta es, ¿qué tanta probabilidad se tiene en un país como México al respecto del éxito que pudiera existir? Y en ese sentido, pues tendríamos nosotros que estar conscientes de que esta condición en la cual nosotros nos encontramos en México y en Latinoamérica en particular, pues es muy diferente a los países del primer mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Alguna posibilidad de éxito o una posibilidad de fracaso? ¿Cuál es el destino del emprendedor? Y para ello me gustaría retomar un tema que creo yo que debería de ser del dominio público. Y a lo que me refiero es al tema del principio de Pareto. Como ustedes saben, Pareto logró ubicar que en el mundo existían lo que sería una diferencia de cómo se comportaba tanto el ser humano como los aspectos cotidianos, en donde se divide lo que vendría a ser, si hablamos de las personas en un 100%, un 80% que se comportarán de una manera ordinaria y un 20% que se comportarán de una manera extraordinaria. Pareto logra extrapolar que este principio podría aplicar para absolutamente todo. Es decir, si nosotros tenemos nuestro closet o vestidor y tú tienes toda tu ropa, que sería un 100%, lo que él logra ubicar es que generalmente solamente vamos a emplear el 20% de la ropa, porque o es la que más te combina, o la que más te gusta, o la que crees que te favorece más, y de forma general el 80% va a ser poco utilizada. Si nosotros nos remitimos a lo que vendrían a ser los espacios dentro del hogar, de la misma manera estaríamos pensando que el 20% de lo que sería la distribución del hogar es el que más es usado por ti y un 80% deja de tener el uso tan frecuente como el 20%. Es decir, tal vez te gusta estar más tiempo en la cocina porque ahí convives con la familia, o te gusta estar en tu recámara, en la habitación y particularmente en la cama. Y entonces los espacios se empiezan a reducir y generalmente somos personas que usamos los mismos. ¿Por qué comentar esto? Porque lo que logra en base a este principio es ver que el comportamiento humano, dado que el 80% van a ser personas ordinarias o va a ser el común o de tu ropa o de tu espacio, etcétera, y solamente el 20% va a ser un espacio o personas que se van a destacar. Esto es muy interesante porque pudiéramos que estar pensando que este 20% más o menos puede ser 20, 22, 23, 25 o pudiera ser menos 18, 19%, lo podríamos explicar de otra manera.
En el caso de lo que vendría a ser la gente que ha tenido oportunidad de viajar en un avión, si nosotros pensamos en un país, en los países de Latinoamérica, alrededor del 20% solamente de la población ha podido subir a un avión. Es decir, hay un 80% de personas que nunca han subido y un 20 o alrededor del 20%, en el caso de México anda por ahí del 25%, en donde las personas han podido subir a un avión. Si nosotros volteamos a ver lo que vendrían a ser las personas que pagan sus impuestos, nunca podríamos considerar el 100% de mexicanos, porque ahí de los 127 millones de mexicanos que hay, o si lo extrapolamos a cualquier otro país, ese porcentaje de la población, un porcentaje no puede, digamos que aportar al crecimiento del país, porque tal vez es niño o es bebé o está estudiando, y por lo tanto la otra parte de la población que ya está en esa capacidad que se le denomina la PEA, la población económicamente activa, se reduce de una manera notable. En el caso de nosotros, más allá de 60 millones de mexicanos están en esa posibilidad, pero de esos 60 millones, solamente alrededor del 25% de esa población que es económicamente activa es la que está aportando económicamente a través de sus impuestos al desarrollo de este país. Esto lo podemos llevar igualmente a lo que vendría a ser el hablar un idioma. Si nosotros pensamos cuántas personas pueden hablar en países desde Estados Unidos y Canadá a toda Latinoamérica, se estima que en promedio el 20% de personas hablan más de un idioma. Nuevamente, dejan al 80% de la población que en un continente tan grande como Latinoamérica, como América, al ser tan grande muchas veces no tenemos necesidad de estar hablando más de un idioma. Cosa diferente que ocurre, por ejemplo, en Europa, en donde pues tú recorres muy pocas distancias y tal vez tienes que hablar francés, inglés y tal vez español en una porción demasiado pequeña como lo vendría a ser Europa. Entonces, en cada uno de estos rubros, si hablamos de cuántos se han subido el avión, de cuántos han hablado inglés, de cuántas personas pagan impuestos, y así pudiéramos sumar muchísimos otros ejemplos, estamos hablando de que, insisto, habrá una gran mayoría de personas que será el común de las personas y un porcentaje que ronda alrededor del 20% de personas que se esmerarán y harán la diferencia. En el caso de los emprendedores, para que podamos ponerlo en contexto, todavía la situación es mucho más complicada. Y es mucho más complicada porque se reduce la posibilidad de que las personas puedan encontrar éxito a través del emprendimiento. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos? Que hay un estudio que se le denomina AGER, de la empresa Amway a nivel mundial, en donde han analizado lo que vendría a ser el reporte global de emprendedores. Y dice esta crónica del periódico que México se destaca por tener un espíritu emprendedor. Es decir, la población en general se siente que tiene la capacidad o el conocimiento como para poder emprender. Ahora, el hecho de que las personas se encuentren en esa posibilidad para poder emprender, ¿qué es lo que nos dice la realidad? Cuando Amway hace la entrevista se da cuenta que en México el 92% de las personas en capacidad de poner un emprendimiento se sienten con una actitud positiva ante emprender. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 92% de la población económicamente activa cree o tener el conocimiento, las capacidades o de alguna u otra manera en su medición de la posibilidad de éxito para poder emprender, cree tener esa capacidad. Ahora bien, cuando se le pregunta específicamente, ok, tú tienes esa predisposición positiva para poder emprender, pero verdaderamente tú tienes el potencial para que esto suceda, ya se reduce el porcentaje. Ya no estamos hablando de que es un 92%, sino ahora estamos hablando que es un 73% de la población que dice, yo sí tengo esa capacidad. Y aquí es en donde viene, en muchas de las ocasiones cuando doy conferencias, que hago una pregunta, y esta pregunta me encanta hacerla, sobre todo porque refleja mucho o la ignorancia o el conocimiento que se tiene del sector empresarial.
Y la pregunta es, un personaje que fue durante varios meses el hombre más rico del mundo, y me refiero al ingeniero Carlos Slim, que está al frente del grupo Carso y que tiene empresas tan importantes a lo largo de todo Latinoamérica y del mundo, como Claro, como Telmex en el caso de México, y muchas otras empresas que traspasan fronteras. Y les pregunto, un personaje tan destacado como el ingeniero Slim, ¿sabrá qué significa un NDA o un NCNDA? ¿O sabrá qué significa un EDIPTA? ¿O sabrá qué significa la cadena logística? ¿O entenderá que es un Warehouse Management System? ¿O sabrá respecto de lo que vendría a ser la interpretación de los estados financieros? ¿Conocerá de marketing? ¿Conocerá de ventas? ¿Conocerá de negociación? Y de forma general, y esto me da mucha tristeza, que la gran mayoría de personas que yo les pregunto, ¿el ingeniero Slim conocerá de todos estos temas? Tristemente, las personas ignoran y creen que efectivamente una persona tan destacada como él no tiene ese conocimiento que venga a cumplir o a complementar lo que vendría a ser sus habilidades. ¿Y esto qué está implicando el hecho? Bueno, déjeme decirle que una cosa vendría a ser el empresario, y el empresario se le denomina aquella persona que en su empresa tiene tecnología, que tiene lo que vendrían a ser puestos que les da la posibilidad de tener un organigrama, que tienen registros contables, que por supuesto pagan sus impuestos al Estado, que tienen una estructura que les permite poder separarse de su lugar de trabajo con el objetivo de poder él, digamos que destinar un tiempo para sí mismo y que la empresa siga operando. La realidad es muy distinta porque al final del día, a lo que vendría a ser la nomenclatura de los países, en muchas ocasiones les llaman empresarios cuando en realidad las personas no lo son, son autoempleados. Y voy a platicar de ello más adelante, pero déjame decirte que definitivamente un personaje tan destacado como el ingeniero Slim, desde luego que tiene que conocer de todos estos temas y mucho más. Yo si te dijera, si fuera un tema de fondearse financieramente para poder tal vez comprar una empresa o lo que vendría a ser todo el tema de fusiones y adquisiciones, por supuesto que cualquier empresario debería de tener un bagaje empresarial y profesional que le dé la posibilidad de que la persona tenga un poco más de posibilidades de que tenga éxito. En esta encuesta de Ángel también se dieron cuenta que a nivel mundial ese potencial de emprender en el mundo en promedio solamente se acepta un 43% de la población a nivel mundial. Es decir, en México el 73% de las personas se sienten aptas para poder emprender, sin embargo a nivel mundial solamente es el 43%. Lo que me dejó esas cifras cuando yo las vi por primera vez fue una lección muy importante. En Latinoamérica y particularmente en México, somos muy optimistas al respecto de lo que vendría a ser emprender. De diferencia, es decir, más del 50% de los mexicanos que se sienten con ese potencial para poder emprender. Ahora, ¿esto qué es lo que conlleva? Bueno, si lo contrastamos contra lo que vendría a ser países del primer mundo, como un Estados Unidos, el 9% de la población tiene un emprendimiento. 9%. En el caso de México es el 4.5% de la población que, de acuerdo a los datos del INEGI, se les reconoce como empresarios. Sin embargo, tenemos que entender que en materia empresarial siempre hay que entender que en los diferentes sectores empresariales, de forma general, se clasifican por micro de un empleado a 10 empleados, por lo que vendría a ser una pequeña empresa de 11 a 49, y de 50 a 250 se le consideraría mediano, y de 250 a lo que vendría a ser, digamos que ya la cifra que puede conllevar, pues viene a ser muchísima más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de México? Lo que ocurre en el caso de México es que el 99% de los que el INEGI les llama empresarios
son micro y pequeñas empresas. Pero las estadísticas también dicen que aproximadamente el 75% de este 99% no llevan registros contables. Alrededor de un 70% no tienen tecnología y por lo tanto no utilizan Internet para tener sus relaciones con proveedores o con clientes. Esto es realmente muy triste porque solamente nos deja, si nosotros consideramos que son, después de la pandemia, solamente son 4,5 millones de empresarios en México, solamente un 1% de empresas, tanto medianas como grandes, que corresponderían a 45,000 empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de lo que vendría a ser México, solamente 45,000 empresas son las que existen verdaderamente y el 99% de los 4,5 millones de supuestos empresarios son autoempleados. Es decir, la persona tiene que estar para poder pagarle a los proveedores o para poder negociar con los clientes o para poder pagarle a los colaboradores, pero no tiene la capacidad porque él es el hombre o la mujer que viene a ser la voz cantante dentro de la organización. Si nosotros entendemos esto, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que ocurre al respecto de lo que sería este potencial que tenemos como emprendedores? ¿Ya di algún contexto? Y entonces, pues sí, somos muy optimistas al respecto de emprender, pero la realidad está muy distante de ese optimismo. ¿Qué se encontró en las encuestas? Que las personas en un 80% que se sienten con el potencial de emprender, lo quieren hacer porque quieren disfrutar de la vida. Es decir, ignoran que en el comienzo de cualquier emprendimiento nunca vas a trabajar 8 horas diarias ni 10, sino van a ser muchísimas horas que te va a conllevar el hecho de que tú puedas estar, digamos que dando tu tiempo con el objetivo de progresar. Pero vean ustedes, el 80% dice que quiere ser empresario porque quiere aprender más cosas. El 76% piensa en la seguridad del país y por lo tanto cree que ser empresario es todavía una mejor alternativa. El 74% de este potencial de personas que creen que tienen esa capacidad para poder emprender, lo que están pensando es que quieren hacer justicia para todos. Un 43% encuentran gratificante ser su propio jefe. Un 32% lo ve como parte de un desarrollo personal. Y solamente el 30% lo considera como una opción de segundo ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Ya de entrada están pensando que van a poner su dinero y van a tener seguro su fuente de empleo, la cual les va a seguir dando dinero y por lo tanto ya de entrada están de alguna manera dudando en la efectividad de su emprendimiento porque no están ni siquiera seguros de que este emprendimiento puede funcionar. 19% lo ve como una salida al desempleo. ¿Y esto qué es lo que nos deja? Pues varias lecciones al respecto. Primera, ¿estamos destinados al fracaso o estamos destinados al éxito? Comencé hablando del principio de Pareto, en donde si pensamos en el caso tan solo de los empresarios, ni siquiera este 20% o el 20% dentro de ese 20% estaría incluido en estas cifras de lo que vienen a ser los emprendedores. ¿Por qué hacer esta pregunta de si estamos destinados al fracaso? Tengo un Kahoot, es decir, esta herramienta en la cual nos posibilita hacer, digamos que preguntas, en donde en este Kahoot me encanta hacer uno que le he denominado estamos destinados al fracaso, en donde pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Llegar temprano al trabajo o llegar tarde? ¿Qué es más fácil? ¿Aprender más de un idioma o solamente saber uno? ¿Qué es más fácil? ¿Invertir tu dinero para emprender con la probabilidad de que lo pierdas o no arriesgar y quedarte con tu trabajo fijo? ¿Qué es más fácil? ¿Poder cumplir con tu palabra o no, digamos que ser coherente con lo que dices y tus hechos? Y así me voy con muchísimas preguntas, pasando por qué es más fácil sacar una buena calificación o una mala calificación. ¿Qué es más fácil tener un buen matrimonio o tener un matrimonio fracasado? Y curiosamente, las personas que de alguna manera en alguna de estas áreas se ha esmerado, dicen que es más fácil llegar temprano, dicen que es más fácil tener calificaciones buenas. Sin embargo, eso no es cierto.
Tener buenas calificaciones exige esfuerzo y por lo tanto lo más fácil es tener malas calificaciones. Destacarte en el trabajo conlleva hacer para que te distingas versus no hacer y por lo tanto encontrar fracaso también en lo que vendría a ser tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ya detrás de este contexto que estoy hablando? ¿Y qué es lo que ocurre al respecto del tema empresarial? Porque, insisto, tanto se habla hoy en día de los empresarios, de las startups, de los emprendimientos y los programas de televisión que hay, que pareciera que cualquier persona tiene la posibilidad de poder alcanzar éxito. Sin embargo, el llamado del día de hoy es a sacudirlos con el objetivo de que entiendan que no es que está descabellado tener éxito, lo que está descabellado es creer que tengas éxito sin tener una preparación adecuada. Según las estadísticas, el 75% de los emprendimientos van a fracasar. Es decir, a mí me ha tocado ver a lo largo de todos los últimos años cuántas empresas han tenido que cerrar. Ya no, ni siquiera por pandemia, sino recuerdo en una de las plazas que teníamos enfrente de Jaffa Express, la franquicia de depilación láser de bajo costo, en donde construyeron una plaza muy bonita y esta plaza bonita, de pronto destinaron un local muy grande con el objetivo de hacer un emprendimiento. Por ahí pasaron desde restaurante, pasaron uñas, pasaron unas estéticas. Fueron alrededor de 2 años, como 4 o 5 emprendimientos, pero cuando yo veía que volvían a abrir, lo único que podía pensar hacia mis adentros es, espero que les vaya bien. Sin embargo, las estadísticas dicen que no. Imaginémonos que tú como emprendedor tienes una cantidad de dinero y tú dices, voy a tomar tal vez $1,000,000 o 100,000 pesos, cualquiera que sea la cantidad, y dices, voy a invertirlo con el objetivo de poder progresar a través de emprender y de tener mi propia empresa. Bueno, el 75% de las probabilidades que se tienen, observen esto, el principio de Pareto, ¿se acuerdan? El 80-20, este 75 se acerca al 80-20. Es decir, alrededor de un 80% de emprendimientos van a fracasar y solamente un pequeño porcentaje, menor al 20%, van a poder progresar. Noten ustedes lo que dice. Dice que finanzas débiles, la falta de objetivos y planeación deficiente son de las causas que ocurren como consecuencia de estas posibilidades de fracaso. El Instituto del Emprendimiento en México dice que buscaba resolver la falta de productividad en los emprendimientos relacionados con la tecnología, como son las startups. Y dice que en México tienen menos probabilidades de sobrevivir y se incrementa un poco el porcentaje en Colombia, en Brasil o Estados Unidos, pero no se olviden del principio de Pareto. Aunque en México es el 75% y en Colombia tal vez crezca al 78% o al 80%, de todos modos ese porcentaje no deja de ser, sino también derivado de este principio que pudo encontrar Wilfrido Pareto. Aquí tenemos lo que sería el Failure Institute, en donde dice que igualmente, al igual que lo acabamos de ver en este reporte del Financiero, un 25% de emprendimientos solamente va a poder sobrevivir los 2 primeros años. Es decir, ya gastaste 100,000 pesos o 1,000,000 y de este millón o de estos 100,000 vas a tener la probabilidad del 75% de fracasar. Esto me recordó que una de las farmacéuticas más importantes de México, cuando yo fui invitado para poder dar una charla a 25 directivos, y lo que yo les iba a hablar de es que ellos iban a hacer una implementación tecnológica de unas de las herramientas que son hoy básicas para lo que sería el control de las grandes organizaciones, como lo es un ERP, un Enterprise Resource Planning. Y las estadísticas a nivel mundial dicen que la implementación de esta tecnología, el ERP, alrededor de un 78% las empresas tienen probabilidades de fracasar en su implementación. Nuevamente, Pareto vuelve otra vez a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos los 100,000 pesos o el millón que vamos a invertir al final del día, solamente tenemos alrededor del 20% de probabilidades de poder tener éxito. ¿Qué quiere decir? Esto ni siquiera es como jugar un volado en donde el 50% vas a ganar o perder. Aquí todavía las probabilidades están en tu contra. Y lo peor de todo es que en los 2 primeros años, aquellos que sobrevivieron al primero,
van de todos modos a fracasar. Lo que nos encontramos con estas cifras que ponen, en este caso el Failure Institute, no, aquí en este caso son del INEGI, que ellos hacen un recuento, y dicho sea de paso, no hay estadísticas tan actuales, realmente el gobierno ha venido restringiendo un poco los datos, pero vean ustedes, en un lapso de 3 años, 2009, 2010, 2011, 2012, 4 años, perdón, nacieron alrededor de 1 millón de empresas y lastimosamente murieron alrededor de 884,000. ¿Qué quiere decir? Que el margen, la diferencia es un porcentaje mínimo en el cual ellos están prevaleciendo. Ahora, en ese sentido, nosotros lo que podemos ver es cómo ha venido sucediendo el tema del crecimiento en materia de unidades económicas. Noten ustedes cómo ya habíamos llegado a rebasar los 6 millones, pero insisto, en la pandemia son alrededor de 4,5 millones, y por lo tanto han fracasado muchísimos emprendimientos. Considerando esto, también tenemos que entender que hay estados que tienen la mayor probabilidad de poder tener éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Si estamos, por ejemplo, hablando de Chile, de Colombia o de Argentina, por supuesto que cada una de las regiones, dependiendo su desarrollo, van a aportar un granito más de arena para que el emprendimiento pueda subsistir o que estén en contra de las estadísticas para que sucedan. Y esto lo que nos lleva, pues es que, bueno, en el censo que hicieron en 2020, estaban hablando de 6 millones de establecimientos, correspondía al 4.9% de la población. Y note esta frase. ¿Qué es lo que dice Irving Welsh, un escritor británico? Solo se aprende a través del fracaso. Y lo que se aprende es la importancia de la previsión. Es decir, la gran mayoría de personas que quieren emprender tiene la ilusa forma de pensar que al tener un producto o un servicio, eso les dará la garantía para que tengan éxito. Sin embargo, es importantísimo que entendamos que aquí, en esta frase, lo que ilustra es que si tú quieres emprender, pero no tienes una previsión, pues desde luego que no va a ocurrir la posibilidad de que tengas éxito, porque si no hay previsión, entonces lo que estás destinado es a un tema de fracaso. ¿Cuáles son las estadísticas al respecto del fracaso? Pues bien, dice, el primer intento es el más riesgoso. Los emprendedores que están aventurándose por primera vez a poner un negocio tienen solo un 18% de probabilidades de éxito. Aquí estamos hablando de otra fuente distinta, por eso varía un poco, pero insisto, piensen alrededor del 20% que tendrán posibilidades de éxito. En el segundo, incrementan un poco las oportunidades de éxito, porque en lugar de ser el 18% de probabilidades de éxito, el 20% de probabilidades de éxito ahora tienen en un segundo emprendimiento. Pero sigue siendo terrible. La probabilidad de que una persona emprenda y sea su emprendimiento un fracaso es brutal. Entonces, esto me recordó que así como es esto, en cada una de las áreas económicas, al existir este mismo principio de Pareto, pues desde luego estamos destinados al fracaso, porque en nuestra contra está un 80% que pesa de probabilidades de que no aprendas un idioma, o de que no vueles en avión, o de que no, por supuesto, no tengas éxito. En la tercera vez que una persona emprende, la posibilidad que tiene de alcanzar el éxito es el 30%. Es decir, en 3 emprendimientos, es decir, ya perdiste dinero en el primero, ya perdiste dinero en el segundo, y ahora en el tercer emprendimiento es cuando vas a tener la posibilidad de que se incrementen tus probabilidades de éxito, pero si pensamos que el 70% es fracaso y 30% es éxito, siguen siendo las estadísticas en contra del empresario. Por eso tú que me ves y que has o emprendido o estás deseando emprender, tienes que tomarte muy en serio el tema y tienes que ser resiliente ante la posibilidad del fracaso, porque las estadísticas están en contra de cualquier persona que desea hacerlo. De acuerdo a esta estadística dice lo siguiente, que las 5 principales razones por las cuales un empresario o un emprendedor va a fracasar, en primer lugar es porque hay ingresos insuficientes para subsistir. Hoy en la pandemia en todo el mundo, de pronto los ingresos versus los gastos empezaron a reducirse y de pronto los gastos
excedían a lo que vendría a ser los ingresos, ya no había para pagar rentas, ya no había para pagar sueldos, y ese solo hecho lo que conllevaba es que es la principal causa por la cual los empresarios lamentablemente tienen que cerrar sus instalaciones. ¿Por qué? Por ingresos insuficientes. La segunda razón, por la falta de indicadores, es decir, todo aquello que no se mide no se puede mejorar, y las métricas, los Key Performance Indicator, que no se tienen en las organizaciones por la ausencia de tecnología, pues también están conllevando que las personas les disminuyen las posibilidades de éxito. En tercer lugar, la falta de procesos y análisis, la falta de planeación en cuarto, y en quinto, ni más ni menos que los problemas de ejecución. Hay otros factores externos. Vean ustedes, el 37% incide sobre crisis económicas o políticas. Ahí ni siquiera está la crisis sanitaria, que fue la que nosotros vivimos justamente desde el año 2020 a la fecha, en donde una incidencia de lo que vendría a ser la situación económica a nivel mundial, pues conllevó que muchas personas su inversión la perdieran y ya estaban malbaratando lo que vendría a ser su maquinaria y su equipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un 26% por cambios repentinos de los clientes, un 16% por reformas legislativas, en fin, una serie de factores que están conllevando que la persona las estadísticas en contra. Ahora, hablando del tema del marketing, el 41% de probabilidades que tengas un fracaso viene como consecuencia de que el punto de venta no es el adecuado. Es decir, el local que tú elegiste y que tal vez no podías pagar unos cuantos cientos o miles por un mejor local con mayor afluencia, con mejor tráfico, conllevó que al no tener el mejor local, tenías que cerrar. Un estudio de mercado débil en un 41%, promoción o publicidad inadecuada, un 33% por haber seleccionado mal tu target o tu mercado. Siguen las estadísticas en donde inciden sobre el fracaso un 29% de la falta de desarrollo del personal o un 21% de la falta de compensaciones, es decir, sueldos o comisiones que el personal no se siente bien retribuido, 20% una inadecuada selección de personal, etcétera. ¿Cuál es la segunda lección que tenemos si lo que hemos comenzado al respecto de la primera lección es que estamos destinados al fracaso? La segunda lección es que tenemos nosotros que reinventarnos. Y para ello tenemos que entender que en México existen, digamos que estadísticas en donde hablan cuáles los años promedio de vigencia de una organización. Si ustedes ven aquí, el promedio vendría a ser alrededor de un 7.7 años que una empresa tiene su vigencia en México. Y como les comentaba, aquí en la Ciudad de México hay un 9% de probabilidades, o mejor dicho, 9 años de vigencia de una empresa, y hay lugares como Oaxaca, en donde, pues lamentablemente, solamente una empresa dura en promedio 3.8 años. Estas estadísticas lo que nos dicen, en contraste con esto que nos habla el INEGI, en el año 1930, la vida promedio de un hombre, y aquí no varía mucho en Latinoamérica, 1930 era alrededor de unos 33 años para los hombres, 34 años para las mujeres. Hoy en el 2020 estamos alcanzando, al menos en México, 77 años de promedio de vida. ¿Qué quiere decir 77 años de promedio de vida? Contraste contra lo que vendrían a ser la esperanza promedio de vida de las organizaciones. Voy a añadir otro factor, que es el factor a nivel mundial. A nivel mundial tenemos este índice de Standard & Poor's, en donde registran las 500 mejores empresas de todo el mundo, en donde nos dice que en el año 1960 el promedio de vida de estas 500 empresas de Standard & Poor's era 60 años. Para el año, como lo están viendo ahí, 2020, el promedio de vida de las mejores empresas en el mundo del índice de Standard & Poor's anda alrededor de 19 años. Es decir, nosotros estamos viviendo considerablemente más y las organizaciones están viviendo considerablemente menos. ¿Cuál es la lección que nos deja detrás de esto? Es que si tú estás viviendo muchos años más y las organizaciones están viviendo mucho menos, la lección que tenemos que entender es que los tiempos pasados en donde tú te metías, o tal vez para emplearte y toda tu vida trabajabas en uno o en dos empleos,
O vas a pensar en emprender y crees que tu emprendimiento te va a durar para toda la vida. Las estadísticas están contrario a ello y en ese sentido tenemos que entender que es así como nosotros tenemos que contrastar. Y por lo tanto, la segunda lección es un tema de reinventarnos. ¿Cuáles son los sectores más resistentes? Aquí lo tenemos, el manufacturero en primer lugar, y el último es el comercio, y es al que las personas más le apuestan, porque al final del día creen que comercializar va a ayudar para que ellos puedan tener una vigencia, sin embargo es el sector de más riesgo. Aquí lo que nos habla en esta gráfica es cómo está compuesto. Miren ustedes, el sector comercio es cerca de un 47%, y lo que vendría a ser manufacturas es un 12% y curiosamente es el que más vigencia tiene en la permanencia de las organizaciones. Con esto que estoy yo comentando, tenemos que entender que también hay su incidencia de lo que vendría a ser el aporte de las personas y por supuesto su edad, para efecto de que podamos entender la longevidad de las organizaciones, en donde las personas que tienen mayores, en este caso, fíjense ustedes, adultos, ¿sí? Y lo que vendrían a ser los mayores, es decir, personas más de la tercera edad, son los que tienen un poco más de vigencia al frente de las organizaciones. En promedio, el hombre es más emprendedor, o al menos es lo que dicen las estadísticas, y el menor porcentaje de las mujeres. Última lección y con esta terminamos, ser empresario o autoempleado. Esto es bien importante. Si no estás dispuesto a aprender y aprender de todo lo que existe en el entorno empresarial, contabilidad, finanzas, insisto, ventas, compras, negociación, cadena de suministro, todo lo que conllevaría a una empresa, creo que estás, digamos que necesitas replantearte al respecto de tu emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces ser un autoempleado pues está conllevando que tú vas a ser el hombre o la mujer estrella y lamentablemente esto está muy lejos de poder llegar a ser el objetivo de lo que vendría a ser un empresario. Estas son las estadísticas que les comenté, en donde aquí vemos cómo el 95% corresponden a microempresas, un 4%, me estoy refiriendo al año 2019, a pequeñas, es decir, de 11 a 50, y solamente el 0.8 medianas y el 0.2 empresas grandes. Esto, fíjense ustedes bien, esta es la forma en cómo está compuesta lo que vendrían a ser las organizaciones, y entonces nos damos cuenta cómo es que cada vez más las personas están apostando por emprender. Lamentablemente la gran mayoría de empresas pues son autoempleados. ¿Y qué se necesita para dejar de ser autoempleado? Tener tecnología en tu empresa. Si tú no consideras a la tecnología y no consideras invertir, es como decir, bueno, yo tengo a mis hijos tal vez en una escuela privada, tal vez yo me considero una persona de clase media, pero nunca sales de vacaciones. Pero tal vez nunca te das un tiempo de esparcimiento y de solas con los tuyos. Los empresarios es más o menos lo mismo, porque la diferencia entre un empresario y otro es que un empresario es capaz de poder pagar tecnología y el otro no quiere. Un empresario sabe que necesita pagar capacitación y el otro empresario no quiere. El verdadero empresario sabe que necesita pagar consultores y el autoempleado no quiere. Entonces es ahí en donde se da la enorme diferencia, en donde lo que tiene que considerar aquella persona que emprende y si quiere progresar, no hay otra alternativa más que poner crecimiento para la organización en todos los rubros que requiere. Fíjense ustedes, ¿cuántas empresas usan el Internet para realizar sus compras? El 95.7 no utiliza ni siquiera el Internet, de acuerdo a estos datos del INEGI, que sería el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vean ustedes cómo está repartido el progreso en el país y cuántas organizaciones no tienen ni siquiera un registro contable. Es enorme la deficiencia que existe en México. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan los empresarios? Seguridad, pasando por altos gastos de pago, luz, agua y teléfono, hasta llevar a los últimos un exceso de trámites gubernamentales para poder operar. En fin, todo esto lo que nos habla es que, lamentablemente, hay una diferencia enorme entre ser empresario o autoempleado, y estas diferencias, bueno, lamentablemente juegan en nuestra contra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues bueno, una posibilidad de que lamentablemente de este cuadrante en el cual Robert Kiyosaki habla,
en donde comenzamos primero siendo empleados, después probablemente siendo autoempleados, después siendo dueños de un negocio que no de una empresa, ¿sí? Entonces, o llegar a ser lo que vendría a ser un inversionista, pero esto ya es tema de otro momento. Les agradezco mucho su atención y espero que para ti que estás iniciando en este emprendimiento y sobre todo porque esta charla quedará grabada en Centro Tenoch y por supuesto en Expo Negocios 360, te ayude para poder poner un piso en el cual tú, si quieres comenzar en él, necesitas aprender, necesitas invertir, necesitas cultivarte, necesitas capacitarte y lo más importante, hacerte llegar de toda la información posible empresarial para poder mitigar lo que vendrían a ser las estadísticas contrarias, que sería el fracaso. Me despido. Gracias, mi estimado Miguel. Mi nombre es Miguel Ávila y agradezco a estimado Fernando, Hola. sí, que es el director de Centro Tenoch, en donde en esta tarde nos hace favor de darnos la plataforma para que más empresarios puedan conocer de todo esto. Fer, ¿qué nos platicas? Gracias, mi estimado Miguel. Bueno, pues primero felicitarte y agradecerte porque el material que nos has presentado está muy bien estructurado, datos muy interesantes, tu experiencia avalándolo, y tienes razón, las empresas, microempresas pequeñas, pues son las que más tienen a sufrir y son la mayoría, y después creo que se tardan como 4 a 7 años en tratar de volver a emprender, ¿no? Excelente el material. Yo creo que incluso para el diplomado que estamos preparando de Fortaleza Empre a nivel Latinoamérica, tus conocimientos y el material que tienes va a ser muy importante. Gracias, mi estimado Mike.